Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Profe Carlos Romero. En este vídeo voy a explicar las integrales que son un poco chunguillas. Este será el primer vídeo donde explique la integral indefinida y posteriormente habrá unos cuantos más donde veré las fórmulas y las expresiones más complicadas. Así que os animo a verlo con cuidado y para amenizarlo he metido alguna tontería. ¿Empezamos? ¿Qué es la integral de una función? Dada una función f de x, su integral indefinida es otra función, fx mayúscula, que cumple que la derivada de fx mayúscula es f minúscula de x. Utilizaremos este símbolo para representar una integral. A f mayúscula de x se le denomina función primitiva de f minúscula de x. Cuando usamos el símbolo de la integral tenemos que tener en cuenta que funciona como unos paréntesis. Cuando abrimos el paréntesis usamos este símbolo, que es como una S delgada y alargada, y cuando cerramos el paréntesis utilizamos este símbolo, que normalmente lo llamamos diferencial de x. ¿Vale? Entonces cuando hacemos una integral tenemos que tener los dos. Existen muchas primitivas. Por ejemplo, si yo quiero calcular la función primitiva de 2x, o lo que es lo mismo, la integral de 2x, pues es x al cuadrado, porque la derivada de x al cuadrado es 2x. O lo que es lo mismo, derivada de x al cuadrado igual a 2x. Ahora bien, hay muchas funciones cuya derivada es 2x. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 5, f de x igual a x al cuadrado menos 3, f de x igual a x al cuadrado más 8, f de x igual a x al cuadrado menos 125. Todas estas funciones tienen como derivada 2x. Por lo tanto, cuando yo integro 2x, voy a poner integral de 2x igual a x al cuadrado más c. Y esta c es muy importante ponerla, si no la ponemos habremos hecho mal la integral. Lo que quiere decir esta c es que todas las funciones de la forma x al cuadrado más un número tienen como derivada 2x, por eso la integral de 2x es x al cuadrado más un número c, una constante. Reglas de integración. Dado que integrar es la operación inversa de derivar, es decir, si tengo una función, la derivo y luego la integro, obtengo la función original más una constante, podemos deducir las reglas de integración a partir de las reglas de derivación. Y esto hace que integrar sea mucho más fácil. Alright, yeah, understood, yeah. Thanks for the heads up. Entonces, vamos a ver la primera regla. Integral de un número es igual a ese número multiplicado por x más c. Por ejemplo, la integral de 3, 3x más c. La integral de 5, 5x más c. La integral de 147, 147x más c. Ok, ya. La integral de x elevado a n es igual a x elevado a n más 1 partido de n más 1 más c. Por ejemplo, la integral de x al cubo es igual a x a la cuarta partido de 4 más c. Esto es así porque si yo derivo x a la cuarta partido de 4 más c, la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Y el 4 del numerador con el 4 del denominador se van y me queda simplemente x al cubo. La integral de x a la octava es x a la novena partido de 9 más c. La integral de x elevado a 146 es x elevado a 147 partido de 147 más c. La de x al cuadrado, x al cubo partido de 3 más c. Y la de x al cuadrado partido de 2 más c. Vamos a ver algún caso más en el que podemos aplicar esta regla y es interesante. Por ejemplo, si tengo 1 partido de x al cubo diferencial de x, esta integral es la que quiero hacer, esto lo puedo poner como una potencia x elevado a menos 3 y aplicando la regla de integración quedaría x elevado a menos 3 más 1 partido de menos 3 más 1, que en cualquier caso, en ambos casos me queda x elevado a menos 2 partido de menos 2 más c. Si tengo 1 partido de x a la octava, pues eso es como x elevado a menos 8, y si aplico la regla directamente me queda x elevado a menos 7 partido de menos 7 más c. Si sigo, 1 partido de x, eso es como tener x elevado a menos 1, es decir, x elevado a menos 1 más 1 partido de menos 1 más 1, es decir, x elevado a 0 partido de 0, ay, 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 ay. Esta regla no la podemos aplicar en este caso concreto en el que me queda cuando integro un 0 en el denominador. Y eso ocurre cuando el exponente de la función o de la x es menos 1. En este único caso no podremos aplicar esta regla. Pero por ejemplo, sí lo podemos aplicar a las raíces.
la integral de raíz de x es igual a la integral de x elevado a un medio, y si yo aplico la fórmula, eso queda x elevado a un medio más 1 partido de un medio más 1, es decir, x elevado a 3 medios partido de 3 medios, y si ahora simplifico esto subiendo el 2 para arriba, me queda 2 por x elevado a 3 medios partido de 3 más c. Ahora vamos a explicar una regla que se deduce de las reglas de derivación. Si yo tengo la integral de una constante a por f de x diferencial de x, puedo sacar la constante fuera de la integral e integrar directamente f de x diferencial de x. Esto pasaba exactamente igual con las derivadas. Vamos a ver un ejemplo. La integral de 3x elevado a la quinta diferencial de x, saco el 3 fuera de la integral e integro x a la quinta diferencial de x. La integral de x a la quinta diferencial de x es x a la sexta partido de 6, que multiplicado por el 3, simplifico esa fracción y me queda x a la sexta partido de 2 más c. La integral de 10x a la cuarta diferencial de x, saco el 10 fuera de la integral, me queda x a la cuarta diferencial de x, y cuando lo integro eso me queda 10 por x a la quinta partido de 5, simplifico el 10 con el 5 y queda 2x a la quinta más c. Esto hasta Batman lo ve claro. Otra regla que podemos extraer de la derivación es que la integral de f de x más g de x es la integral de f de x más la integral de g de x. Y con estas reglas que hemos visto ya podemos integrar cualquier polinomio. Vamos a ver un ejemplo. Integral de 3x a la quinta más 4x al cubo menos 5x cuadrado más 3x menos 2 diferencial de x. Separo eso en distintas integrales. Es decir, integral de 3x a la quinta más integral de 4x al cubo menos integral de 5x cuadrado, etcétera, etcétera. Ahora saco los números que multiplican a la x. 3 por integral de x a la quinta más 4 por integral de x al cubo, etcétera, etcétera. Y ahora integro cada una de esas integrales con la fórmula que hemos visto y entonces me quedaría 3x a la sexta partido de 6 más 4x a la cuarta partido de 4 menos 5x al cubo partido de 3 más 3x al cuadrado partido de 2 menos 2x, y allí donde puedo hacer una simplificación de la fracción que me queda, pues la hago y queda al final x a la sexta partido de 2 más x a la cuarta menos 5x al cubo partido de 3 más 3x al cuadrado partido de 2 menos 2x más c. Bueno, vamos a explicar la última fórmula de este vídeo. Entonces, parece un poco complicada, pero en realidad es más simple. Supongamos que tenemos una función f de x que está elevado a una potencia n. Y que además en la misma integral tenemos la derivada de la base de la potencia anterior, es decir, la derivada de f de x, f' de x. Entonces la integral de todo esto queda f de x elevado a n más 1 partido de n más 1 más c. Vamos a verlo con un par de ejemplos. En el primero tenemos x más 1 elevado a 6, diferencial de x. Esto es lo mismo, esto mismo lo puedo yo escribir como 1 por x más 1 elevado a 6, diferencial de x. Y esto ahora ya puedo identificar todos los elementos de la fórmula de la integral. Es decir, f de x es x más 1, el n que es el exponente es 6 y la derivada de x más 1 es 1. Entonces ya tengo todo y puedo aplicar la fórmula directamente y me quedaría x más 1 elevado a 7 partido de 7 más c. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora aquí tengo 2x más 3 por x al cuadrado más 3x diferencial de x. Bien, en esta integral tenemos que f de x sería x al cuadrado más 3x, el exponente sería 1, no aparece, pero cuando no aparece nada es que el exponente es 1, y la derivada de x al cuadrado más 3x es 2x más 3. Y como tengo todo en la integral, pues entonces aplico la fórmula directamente y me queda x al cuadrado más 3x al cuadrado partido de 2 más c. Un último ejemplo, si yo tengo 2x por raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 diferencial de x, entonces eso sería 2x por x al cuadrado más 1 elevado a un medio, entonces f de x sería x al cuadrado más 1, 2x sería la derivada de x al cuadrado más 1, y el exponente n sería un medio, y si aplico toda la fórmula, pues queda x al cuadrado más 1 elevado a un medio más 1, partido de un medio más 1, vaya lío, operamos todo esto, x al cuadrado más 1 elevado a 3 medios, que es lo que da un medio más 1, partido de 3 medios, y el 2 subiría arriba, es decir, 2
x al cuadrado más 1 elevado a 3 medios partido de 3 más c. Espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias por ver este vídeo. Las integrales son un poquillo chunguillas, pero espero que lo hayáis comprendido bien. En esta lista de reproducción vais a tener más ejemplos de integrales y de ejercicios de la selectividad de integrales y de cálculo de áreas. Chao, chao, nos vemos.